Elías Vargas tenía 63 años y una vida detrás llena de silencios. Su juventud la había invertido diseñando estructuras orbitales para la Agencia Espacial Europea, pero su corazón nunca perteneció a la Tierra. Al jubilarse, vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a una pequeña cabaña en el desierto de Atacama. Allí, donde el cielo parecía más real que el suelo, Elías se reencontró con la única pasión que nunca le falló, las estrellas. Cada noche, con un telescopio modesto pero preciso, rastreaba los cielos como un pastor en busca de su rebaño. No buscaba ovnis, ni luces extrañas, buscaba sentido. Y aunque nadie lo entendía, él sentía que tarde o temprano, algo o alguien lo encontraría. Una noche sin luna, el cielo brilló como nunca. No fue un cometa ni un meteorito, fue un destello circular, casi líquido, que descendió sin sonido. Elías, fascinado y paralizado, no sintió miedo, solo un estremecimiento. Su cuerpo se elevó, flotando sin resistencia, mientras una melodía que no venía de ningún lugar llenaba su mente. Despertó en un lugar imposible. Ni frío ni calor, sin gravedad pero sin flotar. Una sala hecha de energía blanca, sin paredes, sin suelo visible. 3 figuras lo rodeaban. Eran altos, etéreos, con rostros cambiantes como agua en movimiento. No hablaron. Le transmitieron imágenes, emociones, conceptos que no conocía pero que entendía, no estaba en peligro. Lo habían traído por una razón. El planeta Yenor flotaba en el espacio como una joya viva. Todo estaba en movimiento, pero en calma. Las ciudades eran estructuras flotantes que cambiaban de forma según la luz solar. Las plantas crecían en sinfonía con el entorno y no existía ni rastro de contaminación. La vida allí no se dividía entre natural y artificial. Todo era parte de una misma red viviente. Los seres, a quienes él llamaba Yenori, lo llevaron a conocer su mundo. No le hablaban con palabras, sino con recuerdos compartidos, sensaciones. Aprendió sin estudiar, comprendió sin necesidad de lógica. La tecnología allí no dominaba, se integraba. Eran máquinas orgánicas, biotecnología consciente. Uno de los descubrimientos más sobrecogedores fue la conciencia común, una red mental que unía a todos los habitantes del planeta. No había secretos. Todos sentían lo que los demás sentían. El dolor de uno era el dolor de todos, la alegría también. Gracias a esto, habían eliminado el crimen, el engaño, el ego. Al principio, Elías temió perder su individualidad. Pero con el tiempo, comprendió que su yo no desaparecía, simplemente se abría. Se volvió más empático, más íntegro. Sentía la historia de miles de seres como un río suave atravesando su mente. Pasaron semanas, meses, o quizás años. En Yenor, el tiempo era relativo. Elías rejuvenecía, no físicamente, sino espiritualmente. Ya no se sentía solo, ni inútil. Había comenzado a enseñarles cosas sobre la Tierra, sobre sus errores y aciertos, sobre su humanidad. Los Yenori no lo juzgaban, solo aprendían. Un día, los seres le ofrecieron una elección, podía quedarse para siempre o regresar. Pero si regresaba, perdería todo lo aprendido, para proteger el equilibrio de ambas civilizaciones. También le ofrecieron enviar un único mensaje a su mundo natal, un pensamiento encapsulado en luz que atravesaría las estrellas. Elías pensó en su hermana, Clara. En su niñez juntos, en las conversaciones que nunca tuvieron. Y escribió: Querida Clara, si estás leyendo esto, sabrás que no he desaparecido, he sido encontrado. Estoy en un lugar donde el alma florece, donde la paz no es una palabra vacía. Aquí he visto cómo podría haber sido nuestro mundo. No regresaré. Mi hogar está ahora entre las estrellas. Pero tú,
tú aún puedes cambiar el nuestro. Con amor eterno, Elías. El mensaje fue enviado en un haz de luz, directo al cielo nocturno de la tierra. Clara Vargas no podía comprender lo que acababa de leer. El mensaje de su hermano Elías era claro, pero las palabras se deslizaban como agua, imposibles de retener. Durante años había temido perderlo, y ahora, de alguna manera, había tenido que dejarlo ir, no por muerte, sino por una elección imposible de entender. Elías había sido su único familiar cercano. Después de la muerte de sus padres, ella lo había tenido a él como ancla, como refugio. Siempre había creído que su hermano se perdía en sus propios pensamientos, en sus sueños de estrellas, pero nunca imaginó que su búsqueda lo llevaría más allá de lo físico, hacia una verdad que desbordaba todo lo que conocía. El mensaje llegó un 14 de diciembre, mientras ella revisaba viejas fotografías en su apartamento en Santiago. Abrió la ventana al viento del atardecer, dejando que las luces de la ciudad se fundieran con las sombras. Un haz de luz cruzó el cielo, tan brillante que casi la cegó. Fue justo entonces que lo sintió, la presencia de su hermano, una sensación palpable que ya no pertenecía a este mundo. Clara sabía lo que tenía que hacer. Con el corazón acelerado y la mente turbada, Clara se propuso encontrar respuestas. Tomó un avión hacia el norte, al desierto de Atacama, donde Elías había vivido sus últimos años. Nadie en la ciudad sabía mucho sobre su desaparición. Algunos hablaban de teorías extrañas, de experimentos secretos, pero nadie hablaba de abducciones o viajes interplanetarios. Para la sociedad, Elías simplemente se había desvanecido, como un eco perdido en el viento. Pero Clara no podía dejarlo ir tan fácilmente. Cuando llegó a la cabaña de Elías, encontró el lugar intacto, como si él hubiera salido esa misma mañana para comprar pan. Las pertenencias seguían en su lugar, y sobre el escritorio había un cuaderno de notas donde Elías escribía sus observaciones sobre el cielo. Pero más allá de eso, había algo más, un dispositivo desconocido, un pequeño artefacto plateado, semi-translúcido, con marcas que parecían moverse lentamente. El corazón de Clara latió con fuerza. Era el mismo objeto que había visto en la fotografía de su hermano, tomada la noche de su desaparición. Elías había dejado algo atrás, algo que podía conectarla con él, con ese otro mundo al que había ido. Al investigar más sobre el artefacto, Clara comenzó a descubrir una red secreta de investigadores, algunos de ellos en la propia comunidad científica. Estos expertos, en su mayoría astrónomos y físicos, habían estado observando anomalías en el espacio, algo que se revelaba solo a aquellos que se atrevían a buscar en los rincones más remotos del universo. En sus archivos, Clara encontró referencias a Ye-No-Or, el planeta que Elías había mencionado en su mensaje. El hallazgo fue inesperado, pero también inquietante. Ye-No-Or no solo era un planeta habitable, sino que existía como una especie de portal entre dimensiones. Según los expertos, algunos eventos astronómicos cercanos a la órbita de Ye-No-Or causaban distorsiones en el tiempo y espacio, lo que permitía a seres de otros mundos llegar y regresar a voluntad. Pero lo más aterrador era que nadie había regresado del viaje. Nadie que hubiera cruzado hacia Ye-No-Or había vuelto con vida, al menos no de la manera en que se entendía la vida en la Tierra. Clara se enfrentó a una disyuntiva: debía regresar a su vida y seguir el curso de la realidad tal como la conocía, o debía aventurarse en lo desconocido, buscando a su hermano en el mismo portal de estrellas del que él había hablado. El dispositivo que Elías había dejado no solo era una herramienta de comunicación, sino una puerta hacia Ye-No-Or. En su interior había una secuencia de códigos, una combinación matemática que activaba el portal. Clara, con el apoyo de los científicos que había encontrado, comenzó a trabajar en el proceso para activar la secuencia. La ansiedad la carcomía, pero algo en su interior la empujaba a continuar, como si su destino estuviera vinculado al de su hermano.
Cuando finalmente todo estuvo listo, Clara se encontró en una caverna subterránea en el norte de Chile, donde el último vórtice conocido al espacio exterior había sido localizado. Un remolino de luz y oscuridad apareció frente a ella, y el aire comenzó a vibrar. Era como si el tiempo mismo se doblara, como si todo lo que ella conocía estuviera a punto de desmoronarse. Con el corazón en la garganta, Clara dio un paso adelante. Clara llegó a Ye-No-Ore en lo que pareció un parpadeo, aunque en realidad, el viaje había durado horas. Al abrir los ojos, se encontró en un paisaje que no podía describir con palabras. Los cielos eran de un azul tan profundo que parecía imposible. Las montañas flotaban, y debajo de ellas se extendían vastos océanos. La ciudad que Elías había descrito, aunque más avanzada de lo que él había mencionado, parecía surgir de la misma tierra, como si la naturaleza misma hubiera erigido edificios vivos. No tardó en encontrar a los Ye-No-Ori, los seres que su hermano había conocido. Eran impresionantes, pero no intimidantes. Ella se sintió extrañamente conectada con ellos, como si el aire mismo le hablara. Y fue uno de ellos, un ser de rostro suave y ojos inmensos, quien la guió hasta Elías. Allí estaba él. Su hermano, más joven, más radiante, pero al mismo tiempo más lejano. No tenía el rostro de un hombre, sino el de un ser que había trascendido el tiempo y el espacio. Elías la miró, pero no con tristeza, sino con una paz que Clara nunca antes había visto en él. Lo sabía, dijo Elías, con una voz que resonaba dentro de su mente. Sabía que vendrías. Aquí no hay despedidas. Aquí no hay afano. A pesar de la paz que sintió al ver a su hermano, Clara no podía dejar de sentir la sombra de la tierra. ¿Podría ella quedarse allí? Podía ver lo que Elías había visto, sentir lo que él había sentido, una paz inquebrantable, una unidad perfecta. Pero su corazón latía aún por la vida que había dejado atrás, por el mundo al que pertenecía. Finalmente, Elías le ofreció lo mismo que a él le ofrecieron, la oportunidad de quedarse. Pero Clara, aunque tentada, sabía que su lugar estaba allí, en la tierra, luchando por lo que su hermano había soñado. No es el fin, dijo Elías, abrazándola. Es solo el principio. Tú, Clara, tienes la fuerza para cambiar las estrellas, como yo lo hice. No olvides lo que encontraste aquí. Clara cerró los ojos, aceptando la despedida. La paz de Ye-No-Ore era sublime, pero su lugar estaba en la lucha de la tierra. No podía quedarse, pero el viaje había cambiado algo dentro de ella. Con una última mirada a Elías, Clara regresó al portal. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.